Evangelio de Juan, clase 4. Sí, hoy día no vamos a seguir el procedimiento que hemos usado generalmente, que es de ir capítulo por capítulo, versículo por versículo, por una cuestión de que mucho de lo material que hay de la pasión y la resurrección se repite en los sinópticos, entonces no quiero repetir lo que ya hablamos en el curso de sinópticos. Entonces lo que hacemos es dividirlo en 3 bloques, hablar de los discursos del relato de la pasión, con el énfasis que tenga Juan, y de los relatos de la resurrección. Y luego dejar 20 minutos al final de la clase, alrededor de 9:25, vamos a dejar de ahí hasta las 4 de la 10 para hacer el examen. Ahí vamos a explicar cómo lo vamos a hacerlo. Queremos que todos participen, ya sea que lo hagan aquí o que lo hagan en la casa. Quiero comenzar diciendo de que el tema de los discursos que están ahí del capítulo 14 al 17, 4 capítulos, está empalmado con el capítulo 13, son los discursos posteriores a la cena o a la última comida, cuando Jesús en el relato dijo que uno del grupo lo traiciona. Ese relato que estaba en el 13 es un relato que seguramente tiene un sustrato de realidad absoluta en cuanto a que Jesús comió con sus discípulos y algo dijo respecto a que uno del grupo lo va a traicionar. La intuición ahí parece ser el factor más fundamental, es decir, él intuye que alguien del grupo lo va a traicionar. ¿Cómo? Porque él es muy observador y probablemente hasta ya tiene la noción, no completa certeza, pero tiene una noción de que Judas sería la persona que lo va a traicionar. Está además en la discusión sobre esa persona, lo que hace la gente, que estaba predeterminado. No hay nada predeterminado. Nadie tiene que traicionarlo, es decir, uno del grupo lo traiciona. Después el escritor del Evangelio, después que ya pasaron 70 años de la muerte de Jesús, dice que ese episodio tenía que ocurrir para que se cumpliese y cita un salmo. Pero ese salmo, si uno lo lee, ese salmo no se refiere, no está pensado en Judas ni en Jesús, está pensado en los episodios que el salmista ha tenido en cuanto a traición de amigos. Parece que hace alusión a las experiencias de David con sus consejeros más cercanos. Así que es muy importante tener presente que aquí no hay un predeterminismo, que él tenía que entregarlo porque si no lo entrega, qué sé yo, no sé, el plan no se cumple. No. Simplemente uno de los amigos se desilusiona del amigo y lo traiciona. Y Jesús no nos sorprende, pero no porque él sepa todo lo que va a pasar, sino que porque es muy hábil, es muy observador y ya se dio cuenta que hace rato que la relación con Judas algo le ha ocurrido, se ha distanciado la relación con Judas. Después de ese momento, cuando comen y salen a caminar desde el lugar donde comieron en Jerusalén, en alguna casa que se han conseguido, hasta llegar al huerto de Getsemaní, en un periodo de unas 5 o 6 cuadras más o menos, se van caminando por la oscuridad y ahí charlan. Esas charlas se han transformado en discursos, que son los discursos del capítulo 14, 15, 16, 17, incluso parte del 13. Aun cuando me parece que cuando el discurso comienza, cuando termina la comida, inmediatamente seguramente se van hablando. Aquí es donde tenemos que estar alerta y decir, ¿realmente Jesús vio esos discursos en ese trayecto de 6, 8 cuadras por la oscuridad en la noche? Entonces uno dice, seguramente hablaron, iban hablando. ¿Qué temas pudieron haber ido hablando? Se van a quedar solos, me voy a irme, pero si es que están solos, sepan que hay alguien que los va a acompañar. El cielo los va a acompañar. Nota cómo van cambiando la... ámense. Si se aman, la gente va a saber que ustedes son mis seguidores. Estén muy unidos, porque estando unidos van a poder ser fructíferos en el amor. Le he rogado al Padre que estén unidos. Padre, por favor, hazlos que sean uno. Ese tipo de charla van por el camino. Esa charla, cuando Juan la transmite a su comunidad de discípulos, se transforma en los discursos que están aquí. Eso que estoy haciendo es siendo muy crudo. No creo que estos discursos son discursos originales. ¿Por qué? En los evangelios sinópticos no hay una sola palabra de estos discursos. Ni uno. Eso del Paracleto, del Consolador, del Espíritu de verdad, del Padre que sean uno solo, de estén pegados a la vid porque así van a dar mucho fruto, no está en los evangelios sinópticos. No parece ser parte de lo que haya ocurrido. Sin embargo, el sustrato de realidad que hay es fundamental. Es decir, ¿es totalmente ficticio? No.
¿Cuál es el sustrato de realidad? Las charlas que han tenido en ese, cuando salieron de donde comieron y caminaron hacia el huerto de Getsemaní, 6 8 cuadras en ese camino oscuro, seguramente charlaron. Y el tema fue los temas que se transformaron en los discursos. Así que si una persona pregunta, ¿esos discursos son completamente ficticios? No, no completamente. Son artificios literarios para unos escritores que pretenden que los que lean el libro tengan fe, porque el propósito del libro es que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengan vida. Eso lo dice el propio autor como propósito del libro. Entonces, para poder crear esta atmósfera de fe, él crea discursos que son fieles a la realidad de lo que charlaron, pero no en los detalles totales. Por ejemplo, Jesús dice algo así como: cuando yo me vaya, yo os enviaré el Espíritu Santo, el cual no procede de mí. Esas palabras parecen ser de alguien que no es un ser humano, de alguien que está divinizado. Voy a subir y como puedo subir, le voy a mandar, él le llama ahí, como si dijera el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios se lo voy a enviar yo a ustedes. Para que alguien diga eso, es porque esa persona está totalmente consciente de ser divinidad pura. Y todo indica en los sinópticos que Jesús nunca pensó que era divinidad pura. Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cristo. Pero no es lo mismo que divinidad misma. Como en Juan, donde él dice: yo y el Padre uno somos. Ese tipo de incongruencias se solucionan diciendo que el Evangelio de Juan, al ser escrito 70 años después de la muerte de Jesús, es el más artificial de los 4 evangelios. Eso no significa que sean mentiras. Es la verdad de fe de la comunidad que escribe ese evangelio. Para esa comunidad, todo lo que están diciendo es verdad. Pero en estricto rigor no es la literalidad de lo que Jesús ha dicho en vida. Vamos a dar otro ejemplo para que lo puedan ver. Jesús nunca en su vida habló de que Él fuera el Logos. De eso nadie tiene duda, pero nadie. Si voy donde el más fundamentalista de los fundamentalistas le digo, que haya estudiado, ¿cree que Jesús alguna vez se refirió a sí mismo como el Logos de Dios? Le aseguro, nadie respondería que sí. ¿Por qué? Porque el concepto de Logos es un concepto griego, es un concepto del tiempo de Heráclito, del tiempo de los estoicos, que entró en el mundo judío por medio de Filón. Es un concepto filosófico. El Logos es la razón organizadora de los mundos. Algo así como el mediador de los mundos, pero en filosofía. Este Logos nunca se humanó, nunca se encarnó. El mérito de la escuela jónica es que tomaron el concepto de Logos, se lo aplicaron a Jesús y humanaron al Logos. Bueno, eso que hizo la escuela jónica tiene valor de fe, religioso. El apóstol Juan seguramente cuando estaba anciano les enseñaba a los discípulos, decía: Él es el enviado del Padre, Él es como la voz de Dios para el hombre, Él es como el que muestra a Dios. Y alguien dijo: ajá, es como el Logos en la filosofía de Heráclito, de la filosofía estoica. Y Juan dijo: sí, así, porque le encajaba bien. Jesús no supo de Logos. Entonces, ¿por qué el Evangelio de Juan dice que Jesús es el Logos? Porque el Evangelio de Juan es una creación de fe, de una comunidad de fe, que cree que Jesús es el cumplimiento de la historia, por así decirlo, incluyendo el elemento del Logos. Entonces, así como incorpora el elemento en el capítulo 1, como comienza el libro, ¿por qué no los van a incorporar en el resto de los capítulos? Los incorporan por todos los capítulos. Incluso el diálogo de Jesús con Nicodemo, que es uno de los diálogos más impresionantes, tiene muchas preguntas que no se resuelven. Resulta que es un miembro del Sanedrín, un experto doctor en la Torá, que le viene a hacer preguntas a un campesino. Y es curioso que después del diálogo con Nicodemo, inmediatamente después está el diálogo con una samaritana. ¿Se da cuenta del contraste? Por un lado, Jesús le responde al más letrado de los letrados de la fe judía, y por otro lado le responde al más despreciado de los despreciados de la fe judía. ¿Qué quiere mostrar? Que esta religión nueva es capaz de suplir necesidades del más alto nivel de un rabino judío como de una samaritana. Pero la pregunta es: ¿son reales los relatos o son ficticios? Si Nicodemo vino, lo cual no es imposible que Nicodemo haya venido, pero los sinópticos no hacen ninguna mención a la venida de Nicodemo. La resurrección de Lázaro es un problema tremendo, como hemos visto, porque está narrada en Juan, pero no los sinópticos. Y los sinópticos hablan de Lázaro, hablan de Marta, hablan de María y no hacen mención a la resurrección. ¿Cómo es posible que pasen por alto un episodio tan majestuoso? Otro problema. Entonces, si a uno le preguntan, ¿qué es el Evangelio de Juan? Es el trabajo de una comunidad de fe, es un trabajo lleno de símbolos,
donde se trata de mostrar a Jesús como la divinidad misma que ha entrado en el cielo y que está a favor de los hombres. Pero son literarios los relatos, son históricos los relatos. Algunos pueden tener base histórica, pero otros está re complicado el tema de su base o su fundamento histórico. Si las personas me dijeran, bueno, pero Juan no tenía control de la situación. El Evangelio de Juan debe ser del año 100, 105. ¿Qué edad tendría Juan para el cielo 105? Por lo menos 105 años. O sea, estaba viejito, pero viejito. 105 aquella época con vida dura son como 115. Es decir, ya ni las palomas creo que podría contar. Además, estamos suponiendo que llegó a 115, 105. Los hombres de la época no pasaban de los 70. De muy pocos hombres pasaban de 50. Se dice que de cada 2 niños que nacían, solo uno llegaba a la edad adulta. Y de cada 2 que llegaban a la edad adulta, solo uno lograba pasar a los 50 años. ¿Quién pasaba a los 70? Eran los más ancianitos. Era muy dura la vida, no había ningún tipo de higiene, no había ningún tipo de salud. Era mala la alimentación. No era una vida dulce, no era una vida muy buena. Entonces, por tanto, no, un hombre de 115 años, 110 años es impensado. Pero yo creo que Juan murió en la década del 90. Por ahí por el 90 Juan murió. Con Juan muerto está el Evangelio juánico de la escuela que él formó. Entonces, ¿qué va a decir él? No, en el momento no hagan eso. No, ellos están haciéndolo. ¿Y por qué la iglesia incluye el Evangelio de Juan en el canon? Porque está bajo el nombre del personaje sagrado del apóstol Juan. Pero el Evangelio de Juan es un evangelio que lo podríamos criticar de fuertemente gnóstico. Es un evangelio muy distinto a Marcos. Marcos es un evangelio donde se ve casi el verdadero Jesús histórico, el que vivió en Palestina. El que aparece en Juan no parece ser ese personaje grandioso que es el Jesús histórico de Marcos. Notan las diferencias. El Jesús histórico de Marcos es un hombre muy viril y lleno de pasión. El del Evangelio de Juan es otra persona. Bueno, quiero hablar ahora de los discursos. A ver si los resumimos. Estos discursos tratan de temas como, por ejemplo, el ámense, el amor, capítulo 13. Tengan esperanza, capítulo 14. ¿Por qué? Porque hay otra vida. Me voy a ir, pero algo así como me voy a ir, pero voy a estar en algún lugar. Muchas moradas hay en la casa de mi padre. Voy a preparar moradas. No, obviamente no. No, pero vamos a hablar después de eso. Sí, pero lo que pregunta Rocío, hágalo. Ese dicho, sin duda, es de la comunidad juanina. Es la esperanza de la comunidad. Es lo único que ha hablado seguramente es de la esperanza de la otra vida. Él seguro que ha hablado de la esperanza de que allá en el cielo hay un Dios que nos está esperando. De eso ha hablado él, el Jesús histórico. La comunidad juánica lo ha transformado en moradas que está preparando y toda la cosa. Eso es válido completamente. El creyente hoy confía que después de la muerte, el Dios que lo acompañó en la vida, lo va a acompañar después de la muerte. Eso está genial y es propio de Jesús. Entonces, en el 13, el amor, ámense unos con otros, como gran tema. Ese tema es válido, es decir, es jesuánico, eso lo tiene que haber enseñado él. ¿Lo entiendes, no? Sí. Ese es tema de él, ámense. La gente va a decir, usted es seguidor de este personaje porque se aman, como gran signo. Nótese que los evangélicos nos querían hacer creer hace 100 años atrás que la señal de que uno es discípulo de Jesucristo es hablar en lengua. ¿Cuándo a Jesús se le puede ocurrir semejante cosa? Para Jesús es ámense. Esa es la gran señal de que son seguidores de él. Manténganse unidos. Y manténganse unidos. En el 17 incluido el manténganse unidos. Sean uno, sean hermanos. Y eso me parece que son mensajes, pero rotundos de Jesús. Ámense, sean hermanos, sean uno. Las dos cuestiones fundamentales que la iglesia no hace. En Chile además hay 3.500 denominaciones. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, no estaba ese mandamiento de amor o de respeto No, hacia el prójimo. si estaba el mandamiento de Entonces, amor. ¿cuál es la diferencia con el nuevo En mandamiento? que ahora él coloca el amor al prójimo más importante que el amor a la Torá. De hecho, la quebrantaba la Torá. Ama a tu hermano más que la Torá. Es decir, para él, el libro sagrado, la Torá, se transforma en un medio, pero nunca en un fin. Y ese es el error que cometemos nosotros los evangélicos. Pensamos que, ¿qué tengo que amar yo? A mi Biblia la amo más que a mi hermano.
¿Estás loco? ¿Cómo vamos a amar la Biblia? Si la Biblia tiene que ser solo un medio, no puede ser un fin. El fin es intentar vivir como hermanos, intentar hacer las cosas lindas con su hermano aquí en la tierra. Y intentar que ama a Dios, ese amor a Dios se manifieste en amor a los hermanos, porque a Dios no lo logra ver. Allí está el elemento novedoso de Jesús, en que coloca el amor a los prójimos, el amor y la misericordia por encima del cumplimiento estricto de la Torá. Y eso es muy bueno porque ahí está la reforma de Jesús. Es un reformador notable. Y eso no es de la escuela juánica, eso es de él. De ame al prójimo, ámelo. Y no piense solamente en leyes que cumplir. Y la religión judía era pura ley, cumplimiento de leyes, 618 mandamientos en la Torá. Pero ni los 618 se pueden juntar con el amor al prójimo. Ama al prójimo. Entonces, me parece que ahí hay un mensaje jesuánico neto de él. Está en el capítulo 13. O sea, Juan no está perdido, ese es el gran tema. Y en el 14 habla de esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que hay otra vida. Otra vez es un mensaje tremendo. Aun cuando esté armado estilísticamente con Felipe preguntándole, muéstranos al Padre y nos basta, y dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, me habéis visto. Es evidente que ese dicho está fuera de la boca de él. Porque es una contradicción con la Torá. Y él no debe contradecir. Puede poner la Torá y el amor por encima de la Torá, pero no puede contradecir la Torá así, sin ninguna razón. ¿Cómo va a decir el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, cuando eso indicaría que él se sienta Dios, igual a Dios? Y Dios es invisible, espíritu, único. Entonces Jesús no puede pretender ser Dios. No hay ningún dicho que él diga yo soy Dios. Pero en el Evangelio de Juan anda muy cerquita, al borde. ¿A qué se debe la blasfemia entonces de la que lo acusan? Lo acusan de blasfemia por los milagros. En el Evangelio de Juan es cuando le dice yo y el Padre una cosa somos. Ese yo y el Padre una cosa somos. Somos uno. Ese es partir piedra. Y el otro, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez es preexistencia, también toman piedra. Ahí está ya la blasfemia. Entonces ahí pareciera que Jesús asume que es divinidad. Pero en la escuela, en el Evangelio de Juan, esos dos dichos, antes que Abraham fuese, yo soy, yo y el Padre una cosa somos, no están nunca en los sinópticos. Y en los sinópticos, la única vez en donde hay una clara manifestación de que él ha blasfemado es cuando el sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Cristo? Y él le dice, sí, tú lo has visto y desde hoy verás el cielo abierto y al Hijo de Dios descendiendo en la nube del cielo. Cita a Daniel y se lo aplica. Y esto para el sacerdote ya era blasfemia. Aun cuando allí no hay una pretensión de divinidad, solamente de cumplimiento del pasaje de Daniel, como enviado de la divinidad. Entonces, aún allí era blasfemia. ¿Cuánto más en la escuela juánica? En donde hay dichos mucho más rotundos. Entonces, en el capítulo 13 habló del amor, en el 14 habló de la esperanza. Esperanza de otra vida. Yo voy a preparar lugar donde yo estoy, vosotros también estaréis. No abandonarlos. Y en el 15 hay una alegoría. Nótese que Jesús en los sinópticos siempre contó parábolas. Es su estilo. ¿Cuántas parábolas encontramos en la Juánica? Ni una, ni siquiera una. ¿Qué hay acá? Alegorías. La del buen pastor, la del redil y ahora la de la vid verdadera. Usted dice, bueno, ¿y qué creemos? Las parábolas claramente son de Jesús. Están en Mateo, están en Marcos, están en Lucas. Y no hay ni siquiera una alegoría. Y en Juan no hay ninguna parábola. Y están estas alegorías que todas transmiten verdades. Jesús es el buen pastor, pastor que dio su vida por la oveja. Una verdad notable en la boca de la escuela juánica. Pues está en la boca de Jesús. La otra alegoría, la alegoría de ¿cuál era la otra? La de la vid verdadera, pero hay la del buen pastor y la del rey que están en el capítulo 10, y ahora es la del 15 que es la de la vid verdadera. Que otra vez una linda alegoría que dice que simplemente unidos a Cristo los creyentes son fructíferos. Y la forma de ser fructífero es amando. Es una enseñanza notable, pues los escritores del Evangelio de Juan consideran que el estar unido a Cristo es la única forma de vivir una vida fructífera. ¿Y cómo se une uno a Cristo? De manera mística. Y ahí es donde uno podría pensar en gnosticismo, religión de misterio, de unirse a un Dios. ¿Y cómo se une uno a un Dios? Digamos, ¿cómo me puedo yo unir a Cristo? Orando, ayunando, flagelándome,
leyendo los escritos. ¿Cómo? ¿Se da cuenta? ¿Entiende que es una complejidad? En Efesios se dice estar en Cristo. En las cartas más antiguas, Romanos y Gálatas, se dice justificados por la fe en Cristo. En Efesios se avanza un poco más, estar en Cristo. Y ahora es, únete a mí, únete a Cristo. Métete adentro mío, yo me meto dentro tuyo. Eso está muy místico y podría ser acusado de gnosticismo. Porque el tema es este, ¿cómo me uno a Cristo? Bueno, parece que orando, ayunando, leyendo escritura, ¿qué? No sé, ahí va a venir el problema. Por eso que la religión, cuando se vuelve misteriosa, queda abierta a múltiples interpretaciones. Entonces está re compleja esa alegoría de la vida verdadera. Si la queremos simplificar, diríamos, yo me uno a Cristo, ¿cuándo? Cuando amo a los prójimos. Porque el propio pasaje muestra que únete a Cristo, así vas a ser fructífero, y se es fructífero amando. O sea que es una duplicación del capítulo 13, en un sentido, solo que está formado en forma de alegoría. Y en el 16 está el Paráclito, que también estaba en el 14. Este comentario que Bueno, si todo pámpano que no da fruto será quitado, que tiene- se usa tanto en la iglesia tiene que ver, evangélica. seguramente tiene que ver con la disciplina que tenía la escuela juánica, con la gente que no da fruto. El que no da fruto va a ser cortado. La vida lo corta, la divinidad lo corta, alguien lo corta. Es Pero que pasa que pareciera que en la iglesia de cierto grupo o personas se sienten como que están El derecho. ligados completamente al Señor, y los que no lo siguen a ellos y tienen el derecho ellos de cortarlo. claro, como que ellos tienen la verdad y nadie más que ellos tienen la verdad, y todos los demás estamos todos endemoniados. Parece que la iglesia tiene el problema de que algunas personas se transforman en los guardianes. El guardián de la religión hace que él manda la religión. El Papa actual es un gran guardián de la religión. El Papa actual, si pudiera, quemaría a todos los sabios actuales en las plazas de Europa. Es un tipo que vive en otro mundo él. Y así hay seguramente muchos papas chicos que creen que tienen un don especial, una autoridad especial para ser guardián de la religión. A ver si lee el pasaje, a ver cómo el versículo es exactamente que citó. A ver, el texto nos va a ayudar. El 15, el capítulo dice, No, pero yo soy la vid verdadera. el que usted dijo del pámpano cortado. Ahora, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nótese que en ambos hay un pasivo, que significa que no dice quién es el sujeto que corta, que quita, ni el que limpia. Él corta los sarmientos en mí. Sí, pero esta traducción literal aquí es muy buena, porque en el griego tampoco hay sujeto. ¿Qué indicaría entonces? Que al carecer de sujeto, siempre desde antiguo los teólogos a eso le llamaron el sujeto el pasivo teológico, que significa que el que limpia y el que corta es Dios mismo, El Padre. es el propio Padre. Así que si alguien se siente guardián y que él cree que puede cortar y que puede limpiar, por lo menos viola el texto. El texto, si van a cortar a alguien y van a limpiar a alguien, eso lo tendría que hacer la divinidad. Ahora, ¿cómo? Bueno, ese es un problema que no nos supera, porque no lo dice. ¿Lo ve? Así que aún el tema de la excomunión, que es el método que usó este Papa excomulgó a todos los grandes teólogos cuando él no era Papa todavía, era encargado de la comisión de revisión de doctrina, y él le excomulgó lo que era la antigua Inquisición. Él excomulgó a todo el que se lo puso a él, al que se lo puso a su deseo. Bueno, el versículo no da lugar a eso, que sea Dios por último el que lo corte. Si yo hago mal, que Dios me corte. Si se mal, Dios lo corte. Pero no otro hermano que corte a otro hermano. No otro hermano que excomulgue a otro hermano porque no le crea lo que el otro está diciendo. Así que esa alegoría seguramente la han puesto allí con la idea de que la escuela juánica piensa que aquellos que se oponen a sus enseñanzas van a pagar duro en su oposición. Después en el capítulo 16 está el Paracleto, que estaba ya en el 14 también, vuelve a reaparecer el 16, y tiene que ver con el tema de nos hemos quedado solos, que es un tema que nos incumbe a nosotros, porque Cristo, Jesús no está con nosotros físicamente. Al no estar con nosotros físicamente, surge la pregunta, bueno, ¿y quién está con nosotros entonces? Entonces los creyentes de la época que escriben el Evangelio de Juan tienen la misma incertidumbre, ¿quién está con nosotros? Si ya no está Jesús, ¿quién está? El Espíritu Santo. Desarrollar una doctrina del Espíritu Santo hay que reconocerlo muy rápido, pero no fue una invención de ellos, sino que la tomaron del Antiguo Testamento judío, en donde venía el Espíritu del Señor sobre los profetas.
Ese mismo espíritu que venía sobre los profetas, ellos sienten que está ahora dentro de ellos, metido dentro de ellos, y es un otro consolador, uno de la misma clase que el consolador inicial. El primer consolador era el Cristo, Jesús. Ahora el segundo consolador que ha venido es el Espíritu Santo. Jesús habrá dicho eso, probablemente él habló acerca de que se van a quedar solos. Y les dijo, cuando se queden solos, el cielo nunca los va a abandonar, el Padre nunca los va a abandonar. Y ellos, ¿sí? Disculpe, pastor. Parece que leí en alguna parte de que era el mismo Cristo que volvía, pero en espíritu. Sí, así lo interpretaban, yo diría, los cristianos primitivos. Lo interpretaban como que el mismo Cristo viene en espíritu y entra adentro. Sí, ahora, después la iglesia afinó, esta cuestión se llama doctrina de la Trinidad. La fue afinando poco a poco. Para el año 100 no tenían definido la diferencia entre el Cristo y el Espíritu Santo. En el siglo II se ve a varios escritores diciendo que el que ha venido al corazón de los cristianos es el propio Cristo. Pero en el siglo IV ya, fines del tercero y del cuarto, se afinó definitivamente y se separaron las personas. Se dijo que había un Dios, pero tres personas. El Padre, que era uno, el Hijo, que era otro, y el Espíritu Santo, que era otro. Los tres eran uno y el mismo, pero al mismo tiempo los tres eran distintos. Entonces, la explicación que dieron para este pasaje fue que el Espíritu Santo es el que vendría al corazón del creyente, y no el propio Cristo, sino un consolador de la misma clase, pero distinto, el Espíritu Santo. Ese es el resultado del afinamiento que hizo la Iglesia, que se conoce como dogmática, producida en el Concilio de Nicea, año 325, donde se declara el dogma de la Trinidad. ¿Qué es lo correcto? Yo diría, cuando Jesús estaba hablando con ellos por ese camino, por eso que partí diciendo que se fueron caminando, y ahí charlaron de varios temas. Uno de los temas era, se van a quedar solos, porque él sabe que si lo van a arrestar, se van a quedar solos. Bueno, cuando se queden solos, les trató de decir, sepan que el Padre no los va a dejar botados, no los va a abandonar. Es un mensaje de esperanza, no van a estar solos. Y cuando escribieron el Evangelio, interpretaron que esa charla era una promesa del Espíritu Santo viniendo al corazón de ellos. Si usted me dice, ¿por qué él no pudo hablar directamente del Espíritu Santo como procedente de él? Es porque tal forma de hablar parece más tardía, parece de 30 años posterior. La comunidad posterior desarrolla esa idea. En la época de Jesús no parece que Jesús pudiera hablar de esa manera. Ahora, tampoco podemos decir no lo pudo haber hecho, porque no estuvimos ahí para escucharlo, pero no parece que él pudiera decir tales cosas, porque el concepto del Espíritu Santo no está definido aún. De hecho, ellos no podrían decir que él les va a dar el Espíritu Santo cuando estos apóstoles creen que este hombre es un hombre. ¿Cómo les va a dar el Espíritu Santo? Si es un hombre. De hecho, más adelante va a venir el episodio cuando él los toma y les sopla. Y ellos dicen que reciben, y él les dice, reciban el Espíritu Santo. Y otra vez uno tiene que sentarse a hacer la reflexión de cómo puede haber ocurrido ese episodio. Yo sé que hay dos formas de leer esto. Uno es leerlo como el Evangelio de Juan, producto acabado, tal como está, y no hacerle ninguna pregunta, que es como lo hacen en las iglesias, ¿no? Uno toma el Evangelio de Juan, lo abre el capítulo 1 al 21, lo lee y no le hace ninguna pregunta. Solo, a lo más, inspecciona los sentidos de los vocablos griegos. Lo que hacemos en esta clase es preguntarnos cómo se forjó el Evangelio de Juan. Y a mí me da la impresión que este Evangelio de Juan tiene un sustrato de realidad, pero ese sustrato de realidad tiene un fuerte componente de artificialidad. Para la comunidad juánica eso era fundamental, porque el libro del Evangelio de Juan pretendía que quien lo lea crea que Jesús es el Cristo, y que creyendo en esa dogma tenga vida al tener fe. Eso es mentira, diría uno, han inventado eventos. Ellos han hecho un relato artificial. Los judíos son campeones en hacer eso, así que no creo que no hayan podido hacerlo. Solamente que el tema es poder dilucidar qué han escrito y qué no han escrito. Esto no se me ha ocurrido a mí, esto los teólogos lo vienen investigando desde hace por lo menos 200 años, desde 1785 para acá, se han hecho estudios sobre el Evangelio de Juan. Yo no soy el más aventurado del tema, porque hay gente que piensa que el Evangelio de Juan completo es un artificio literario. Y yo creo que tiene sustratos de verdad. Pero hay cuestiones que claramente uno detecta que hay contradicciones. Demos ejemplos para que vea la contradicción. En el Evangelio sinóptico, María anda desesperada buscando a Jesús. Por todos lados lo anda buscando. María. Se volvió loco, no sé qué, yo lo ando buscando. En el Evangelio de Juan, ella dice,
falta vino, hijo, falta vino. Luego le dice, hagan lo que él diga. Bueno, hay una contradicción tremenda porque en los sinópticos lo anda buscando porque está Cucú y acá en Juan, ella tiene tanta fe que dice lo que él diga, hagan. Claramente, ¿cuál de los dos episodios para mí es correcto? El sinóptico. Ella creía con todos los hermanos que Jesús estaba Cucú. Y acá en Juan, escrito después de la muerte de Jesús y después de la muerte de María, ella comienza a ser entronizada como la ayudante del Señor Jesucristo. Y por eso que ahora la colocan en una posición distinta. En un relato que evidentemente tiene que ver con la cuestión del agua en vino referente a la religión nueva, porque ese episodio tampoco está en los sinópticos, el de los 600 litros de agua que transformó en 600 litros de vino. Armó una fiestoca, pero va a pasar varios 18, ¿no? Bueno, ¿no? En los discursos, en el 13 hablamos del amor, en el 14 hablamos de la esperanza, en el 15 hablamos de la alegoría de la vid verdadera, de estar unidos a Cristo y así ser fructíferos amando. Y en el 16 el Paracleto, aunque el 14 ya tenía también el Paracleto, de no quedarse solos. Y en el 17 acerca de estén unidos, sean uno solo. Esas son las temáticas de conversación en ese camino rumbo a Getsemaní, que se han transformado en discursos. Me gustaría que los alumnos que no entiendan cómo funciona esto que estoy tratando de hacer, lo pregunten, porque de aquí se acaba Juan, y sería muy incongruente que, por ejemplo, Rocío después salga diciendo, no, el profe dijo que tanta cuestión eran puras leceras que inventaron, o que dijera, no, si sabe que el Evangelio de Juan es al pie de la letra los discursos de Jesús. Me gustaría que todos, por lo menos, lo acepten o no lo acepten, sean capaces de diferenciar. Este es un Evangelio que no es totalmente fiel a la realidad como lo son Marcos, Mateo y Lucas. Marcos es el más fiel a la realidad, por una razón casi obvia, es el más antiguo. Con Juan hay mucha artificialidad, pero nada ha sido colocado allí porque les dio ganas de colocarlo, sino que todo tiene algún sustrato de veracidad. En este caso los discursos están basados en una charla que ha tenido Jesús con los discípulos caminando rumbo a Getsemaní. Han conversado de temas como se van a quedar solos, tienen que amarse, tienen que estar unidos, van a haber dificultades, tienen que tener esperanza porque hay otra vida. Esa ha sido la temática de conversación. Nadie sabe exactamente el rigor de la conversación porque esa charla fue en arameo y de esa charla nadie tiene el registro. Lo que ha hecho Juan es tratar de reproducir esa charla en discursos. Es interesante que Mateo, Marcos y Lucas nos dicen una sola palabra de esas charlas. Eso es que a uno desconcierta, ¿no? Uno dice, si hubo una charla tan importante rumbo a Getsemaní, y ahí estaban todos los apóstoles, ¿por qué ninguno de los otros habla de esta charla y no quedaron en la tradición? Probablemente porque los escritores o la tradición no consideró que eran tan importantes, pero Juan consideró que eran muy importantes y se las transmitió a sus discípulos. Cuando caminábamos en la oscuridad, dijo Juan así, charlamos sobre, nos va a dejar solos, todos teníamos miedo, y él dijo, no se preocupen, el cielo no nos va a abandonar. La comunidad juánica dijo, ahí está, el Paracleto, el Espíritu de verdad, el Espíritu que viene a entrar en el corazón y que no abandona el creyente. ¿Entienden? Y él dijo, y también nos dijo que nos teníamos que amar y rey que te recontra amar. Entonces, en esto conocerán que soy mi discípulo en que se aman. Esa es la charla. ¿Tiene su trato de verdad? Tiene. ¿Tiene artificialidad? Tiene. Los dos elementos están. El que no estén en Marcos, Mateo y Lucas no es que sean mentiras, solo que Marcos, Mateo y Lucas no las han considerado como elementos determinantes. Juan las ha considerado como muy determinantes. 13, 14, 15, 16, 17, 5 de 21. Es casi el 25% del libro dedicado a estos discursos juánicos. Los propios autores eruditos conservadores saben que estas charlas son artificiales, que muchas de estas no están en la boca del Jesús histórico real. Pero no es que aquí en el capítulo 13 comenzó lo artificial. A mí me parece que también hubo artificial del 1 al 12 por todos lados, porque la escuela preparó el libro de esta manera. Alejandro, ¿lo entiende? ¿Lo confunde? Si alguien no entiende, por favor, porque después se acabó el curso de Juan, la semana que viene empieza bibliología, no quiero que nadie se quede con dudas. Yo tengo Sí. una duda, pero no sé, se me confundió un poco la situación. Digamos, si retomamos un poco hacia atrás, Juan estaba bautizando, ¿cierto? Él lo
El bautista. El bautista sí, Sí, a sí. los judíos. Sí, acordaron, sí, ¿cierto? sí. Porque iba a venir más adelante uno que le iba a bautizar Sí. del Espíritu. Ahí Jesús fue bautizado Por Juan, sí. y vino el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Sí, el propio relato muestra que dice que en forma de paloma descendió sobre él, sí. Pero después Jesús le dio la autoridad a sus discípulos para que ellos bautizaran, siguieran Sí, bautizando. sí. Pero ellos, ¿cómo bautizaban? Nosotros no sabemos cómo bautizar. Ya. Nosotros sabemos que bautizaban, dice el Evangelio de Juan, que bautizaban, dice que Jesús bautizaba con sus discípulos, pero después agrega que eran los discípulos los que Pero cuando bautizaban. Jesús bautizaba o le entregaba el Espíritu Santo. No, mire, está muy buena la pregunta. El Evangelio de Juan habla de ese ministerio de Jesús bautizando. ¿Se recuerda que lo vimos en clase? Está en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, al final de la zona del 4. Jesús bautizó con sus discípulos en la zona cercana al Bautista, al punto que le fueron a decir al Bautista, está bautizando Jesús con sus discípulos, aunque volvieron a recalcar que los que bautizaban eran los discípulos. ¿Qué hacía Jesús entonces ahí bautizando? Si supuestamente estaba empezando su ministerio. Me parece que hacía lo mismo que hacía Juan Bautista. Arrepiéntanse al agua, arrepiéntanse al agua. Y no había ninguna mención a Espíritu Santo. Arrepiéntanse al agua, nada más. Allí seguramente bautizó a los apóstoles, porque después no hay ni una mención de cuándo bautizó a los apóstoles. Pero ese bautismo no sería el bautismo cristiano que practica la iglesia hoy día, porque la iglesia después del libro de los Hechos bautiza usando la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jesús no bautizó haciendo aquello. Hizo un bautismo parecido al que había hecho el Bautista. Un bautismo simbólico de arrepiéntete, vuélvete a Dios. Y como símbolo, métete al agua. Vuélvete a Dios, métete al agua, vuélvete a Dios, métete al agua. O sea, el derramamiento real del Espíritu Vino Santo después, en Pentecostés. en Pentecostés, vino después. Hasta aquí no hay en el Evangelio de Juan nada. Vamos a ver después ahora, en un ratito más, el tema de cuando sopló. Entonces, estos discursos, no sé si todos los entienden bien, tienen un fundamento en realidad, pero son fuertemente artificiales. Es lo que yo esperaría de un Jesús que se fue hace ya 70 años. Y donde no es Juan el apóstol, porque si estuviera Juan el apóstol mismo escribiendo, uno diría, ¿por qué hizo esto Juan? Pero es la escuela de discípulos de él, y es una escuela fuertemente griega, alejandrina, que tiene ideas en su mente de que está transmitiendo una verdad, y está transmitiendo una verdad, aunque no es totalmente fiel a los episodios históricos propiamente. Todos los discursos del 14 al 17 son discursos de tremendo valor para la iglesia hoy día, porque hablan del amor de los cristianos, de la fe en que no estamos solos, de la fe de que hay otra vida, de la importancia de ser fructíferos amando y de la importancia de estar unidos. Así que son discursos de un valor notable para nosotros, solo que si los tenemos que considerar con cuidado, con mucho cuidado, porque, por ejemplo, el tema de que somos uno tú en mí, uno en ellos, para que sean todos uno, indica que la iglesia de Cristo, desde el punto de vista de la comunidad juánica, era una sola. Entonces ya allí nos surge un gran problema nosotros, porque decimos, bueno, ¿cuál es esa iglesia? Una sola. La católica, la luterana, la pentecostal, la bautista, la greco-ortodoxa. ¿Cuál es una sola? Y uno tendría que concluir que cualquier lugar donde se profesa fe en el Cristo, allí está la iglesia. Donde se proclama fe en Cristo, allí está la iglesia. Donde hay, como dicen los sinópticos, 2 o 3 en su nombre, allí está el Señor. Entonces, eso nos haría ser muy ecuménicos. Esa palabra no les gusta a los evangélicos. Me invitaron a dar un estudio de ecumenismo unos hermanos en Santiago, ecumenismo, y fui a hablar de ecumenismo. Me querían pegarme en la misma clase porque no pensaban que el ecumenismo era eso. Pensaban que el ecumenismo era un plan de la Iglesia Católica para controlar a los evangélicos. El ecumenismo fue creado por los evangélicos, no por la Iglesia Católica. No es un fenómeno católico, es un fenómeno evangélico. Y el ecumenismo lo que pretende hacer es ser fiel a Juan capítulo 17. Somos uno en Cristo todos. Y debemos aceptarnos a pesar de la diversidad. Algunos van a querer hablar en lengua, que hablen en lengua hasta cuando quieran, otros no quieren hablar en lengua, no hablen en lengua. Algunos se van a querer bautizar por aspersión, bautícense por aspersión. Otros se quieren meter por inmersión 3 veces, 4 veces, las que quieran meterse. Otros quieren legislar sobre la ropa que no se puede vestir, hagan lo que quiera. Otros quieren vestirse como quieran. Somos todos hermanos, todos hermanos. Unos creen que hay 2 venidas, 3 venidas, 4 venidas, las que quiera venir, con anticristo o falsos profetas, milenios, lo que quiera creer. ¿Creen en Cristo? Somos hermanos.
Y eso los incluye a todos. Y si después terminan diciéndole, y honrada sea Santa María, Madre de Dios, haga lo que quiera, invocando a quien quiera, pero creyó en Cristo. Eso hablaría de ecumenismo donde todo es inclusivo. Todos entran, nadie queda fuera. Ahora el ecumenismo más postmoderno es el ecumenismo que no solamente incluye cristianismo, sino que incluye cristianismo, musulmanes, budismo, hinduismo, ateos, agnósticos, todos a los pies del Calvario, en amor, en respeto. ¿Pero eso es ecumenismo Sí, o ya, universalismo? eso es universalismo. Se acabó. El ecumenismo es una especie de universalismo, pero protestante, pero es el puntapié inicial hacia el universalismo. Yo creo que esa es la actitud correcta, porque pelear por la religión, o dividirse por la religión, incluso dividirse porque si la salvación viene predeterminada, o si la salvación es por acto de la libertad humana, y se dividen por eso. Arminianos contra calvinistas se pasaron peleando y dividiéndose. O si el bautismo lo reciben en el día del bautismo, o lo reciben en el día en que creen, o lo reciben cuando hablan en lengua. Me parece de verdad que son tonteras. Jesucristo dice, son hermanos, creen en la sangre de Cristo, hijo del Señor, listo, somos hermanos, todos. Aunque algunos a mí creen que yo ni primo de ellos soy, pero somos hermanos todos, creemos, confiamos en el Señor. Donde se profesa fe en Cristo como que en Jesús como Cristo, ahí está la hermandad, ¿no? ¿Sí? ¿Michelle? No, pero lo que no tiene relación con... No me dio razón. Dale. El tema del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan tenían claro la diferencia entre el que está en el Antiguo Testamento y esta, o sea, los famosos neo, marrón, Yo creo que los discípulos que escribieron el libro todavía no tienen claro todavía la cosa. Porque, O sea, ¿cómo sé que no lo tienen claro? Porque es fácil, mira, me dicen, tú luego abres literatura del siglo II y vas a ver que hay una confusión tremenda sobre el tema. Después abres literatura del siglo III y hay mucha literatura, está todo lo que es la pasología del siglo II y siglo III. La confusión reina casi hasta mediados del siglo III. Ya en el siglo III Orígenes comienza a arreglar la cosa, Tertuliano, y comienza a limpiarse el camino. Pero para la época de la escuela juánica todavía es muy confuso todo. Solamente yo creo que la cuestión clave es esta. Jesús les dijo a sus discípulos, me voy a irme, los voy a dejar solos, pero no van a quedarse solos. Dios los va a acompañar. Allí paró la cosa. La escuela juánica transformó ese, Dios los va a acompañar, el Espíritu Santo los va a acompañar. Y está muy bien, porque la divinidad que está allá arriba ahora es capaz de estar acá adentro y acompañar al creyente. Eso está perfecto. Ahora, el que no logren ver la relación de este Espíritu Santo con el Ruaj del Antiguo Testamento, o con el Espíritu que estaba sobre los profetas, o con el Espíritu que profetizaron Jeremías y Ezequiel, eso no importa, porque uno no necesita entender todo para vivir las experiencias. Es como un creyente que uno va a la iglesia y esta persona está llena de Dios y goza en su corazón, y explíqueme teológicamente qué es lo que le ha pasado. Capaz que no explique nada, pero vive experiencias muy bonitas, muy hermosas. ¿Está bien la respuesta? Pastor, ¿Sí? Rocío, a ver qué... Las preguntas o las respuestas escatológicas que da Jesús, esas no son de Jesús, son del Hay que tener cuidado de saber qué podría ser. Él lo que tenía era esperanza, lleno de esperanza, de otra vida, lleno de certeza de que la muerte no acaba con todo. Pero qué tanta claridad, ahí está el tema, qué tanta, sabía que él voy a preparar morada y luego vendo y tomaré a mí mismo y toda la cosa, eso parece por que... ejemplo, cuando dice donde yo estoy, ustedes también van a poder estar. Eso puede ser de él perfectamente. Voy a estar con Dios, ustedes también van a estar con Dios. Está bien eso. Nos vamos de los discursos, ¿les parece? Porque hoy día tenemos que llegar hasta el final y luego hacer el examen, pues, aunque varios se nos corrieron del examen. ¿Sí? ¿Sí? El libro de los sellos, ¿cierto? Fue escrito por Lucas, supuestamente. Por Lucas, año 90, Antes, 95. antes que Juan. Son de la misma época, un poquito antes hecho. Lo que pasa es que ahí Lucas nos cuenta el relato de la venida del Espíritu Santo. ¿De Pentecostés? Sí, entonces yo creo que la comunidad de Juan como que interpretó las palabras que Juan había dicho y para tratar de explicar lo que estaba. Ahora, considere, Víctor, que es muy probable que la comunidad de Juan no tiene idea que Lucas y Hechos están escribiendo un libro. No, pero no lo han pero sí recibido. el hecho histórico de que ha bajado, o sea que lo puede que lo hayan hayan tenido, pero no tenemos certeza que tenían ese dato. Bueno, nosotros asumimos que tenían el dato, pero no tenemos seguridad que tenían el dato. Pero es muy probable que lo hayan tenido. Porque está muy desarrollado es probable que lo hayan tenido. ¿Ya? Hablemos de la pasión.
ya terminamos los discursos. Cuando hablamos de la pasión, comenzamos en el capítulo 18 y 19, y allí hay algunos relatos que son dignos de tomar en cuenta solamente para ver los énfasis juánicos, las cosas que aparecen en Juan y que no están. Capítulo 18 comienza con el arresto. Luego están los interrogatorios ante Caifás, y está la negación de Pedro. Están en contraste, por un lado Jesús muy valiente, muy heroico, y por otro lado Pedro muy cobarde. Ese contraste, ¿ves? Lo llevan primero ante Anás, y luego ante Caifás. Y es decir, los sumos sacerdotes lo entrevistan. Los datos históricos de la pasión que dan son muy buenos, están muy bien correspondientes. Está la negación de Pedro, ocupa mucho rato para la negación de Pedro. Al Evangelio de Juan le importa mucho recalcar que Pedro negó a Jesús. Es muy importante porque muestra luego la reivindicación de Pedro, Jesús lo ha perdonado. Luego está el encuentro con Pilato, el diálogo con Pilato, el diálogo es de los mejores. Pilato dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dice, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato dice, ¿acaso soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis soldados lucharían para que no fueran entregados a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato responde, ¿luego tú eres rey? Jesús responde, tú lo dices, yo soy rey, yo para esto he nacido, para eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? El diálogo es larguísimo, ¿no? Ahora, este diálogo respecto a su realidad histórica no tenemos certeza, porque primero tenemos inconvenientes. Jesús habla en arameo, Pilato habla en griego y en latín. Habla latín, sin duda, y habla griego porque es un griego culto, un romano culto. Es un procurador, es un patricio, no es un plebeyo. Jesús no sabe latín y no sabe griego. Alguien escuché el otro día diciéndome, pero el Espíritu Santo es capaz de hacerlo a él hablar hasta en polaco si quiere. Bueno, el Espíritu Santo de verdad es capaz de hacerlo hablar hasta en el lenguaje de los marcianos, pero el tema es si es que lo hace. Me parece que para aprender hablar un idioma hay que aprenderlo. No es que uno, señor, yo voy a ir a la República Checa esta otra semana, voy a estar en Praga, por favor déjame predicar en checo. Estoy casi seguro que eso no va a ocurrir. Debería tomar gramática checa y aprender la lengua checa. ¿Cómo se entiende el Pentecostés entonces? Como un milagro. Pero en Pentecostés el escritor pretende que allí hubo un milagro. En cambio aquí no hay ninguna pretensión de que hubo un milagro. Hubo un diálogo entre el procurador y Jesús. El tema es esperar que Dios le hubiera hecho un milagro o Jesús le hubiera hecho hablar en griego o en latín. ¿Cómo se soluciona todo? Muy fácil, hubo un intérprete y eso no era difícil porque están los sacerdotes judíos cerca y los sacerdotes judíos que eran educados, sabían hablar arameo, hebreo, griego y latín. El apóstol Pablo, por ejemplo, manejaba esos 4 idiomas: hebreo, arameo, griego, latín. Así que Jesús no podía, pero un traductor sí podía. Así que el diálogo perfectamente pudo ocurrir. Pero que hay que responder a los contrincantes. El contrincante me va a decir, ¿usted cree que el procurador pasó tanto tiempo hablando con un preso que a él no le importaba? Porque no es que Jesús era famoso y Pilato dice que estoy matando al Hijo de Dios y voy a estar en la historia, voy a aparecer en los evangelios. Para Pilato era un ajusticiamiento más. ¿Se habrá ocurrido que Pilato tuvo tanta necesidad de hablar con Jesús? Nosotros decimos, no estamos seguros, pero no es imposible. No es imposible. Además le pudo haber llamado la atención que le tenían tanto miedo a este hombre, y este hombre parecía tan indefenso, este no venía agachado ahí, todo lleno de sangre, no parece un... Como que el Evangelio de Juan insiste en que en realidad Pilato no quería... Sí, muy bien, eso estás mirando bien. El Evangelio de Juan quiere exonerar a Pilato. ¿Y quiere culpar a quién? A los judíos. A los judíos. ¿Por qué quiere culpar a los judíos? Porque el cristianismo con el judaísmo en la época juánica, en la época del escrito, ya produció la ruptura.
muy bueno el aporte. El Evangelio de Juan quiere exonerar a Pilato. Y por eso que el diálogo es largo. Pero vuelvo a insistir, ese diálogo pudo ocurrir. No es imposible. La gente que diga que es imposible que Pilato haya entrevistado a Jesús, lo dice por la cuestión de la lengua, pero la lengua se puede solucionar con un traductor y el escritor no dice que hubo un traductor porque no es necesario decir tuvo que haber un traductor. Y que la diferencia social de Pilato con Jesús tampoco es imposible, pues Pilato pudo haber estado sorprendido que este hombre provoque tanto lío cuando él lo ve tan indefenso, lo ve tan pacífico, lo ve tan sencillo. Entonces el diálogo, a mí me parece que yo no creo que el diálogo sea artificial, yo creo que hubo un diálogo. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios hablan de que hubo un diálogo. Incluso hay algún evangelio que menciona que la mujer de Pilato le avisa, le dice que a ella en sueños le han avisado que no tenga que ver con ese personaje. La tradición dice que Pilato se volvió loco. Eso dice la tradición, se volvió loco, perdió su carrera, perdió su puesto y terminó enloquecido. ¿Por qué? Porque sentía culpa, dice la tradición, que no sabemos si es verídica, que había matado al hijo de Dios. ¿Ah? Eso no sabemos si es verídico o no, pero de que terminó muy mal Pilato, terminó muy mal. ¿Ah? Al año 36, 5 años después. Es posible, sí, es posible. Ahora pasaron 4 años nada más. El año 36 Pilato fue sacado de ser procurador de Judea, o sea, cerquita de ahí. Miremos que otro episodio. Entonces el diálogo con Pilato, la negación de Pedro, la charla larga con Pilato. Luego en el capítulo 19, en el capítulo 18 es la elección. El pueblo judío pide que suelten a Barrabás. ¿Cómo se dice? Esa cuestión nunca ha estado claro sobre la costumbre de soltar un preso, nunca ha estado claro, no está seguro que esa costumbre existía. El procurador, usted tiene que sacar la cuenta, el procurador dice, aquí tengo a un caballero que no le parece que no mate una mosca, y tengo un asesino, pero asesino. Yo por más que el pueblo grite, reconcha grite, no va a soltar al asesino, y soltó al asesino. Ese dato parece incongruente. Pero probablemente lo que quiere mostrar el dato es que el pueblo pidió un asesino, los judíos pidieron un asesino y mataron al hijo de Dios. Eso es lo que quiere mostrar el relato. Pero que haya ocurrido, es poco probable que Pilato haga eso. Pero sí que supo que estaba celote y Barrabás era celote. Pero contra Barrabás había muchos cargos. Barrabás era como un profesional de las tenía todas. En cambio Jesús, primera vez que era puesto en esta condición, Jesús no tenía los papeles manchados. Lo que pasa es que Pilato como que se vio presionado a que... Sí, según el relato, el Pilato estaba presionado. ¿Ah? Incitó a la gente también, incitaban. Sí, los judíos incitaban a la gente. Entonces lo que pasa es que el Evangelio quiere cargar mucha culpa en los judíos para exonerar a Roma. Es bueno, sería genial meterse una máquina del tiempo y ir a ver exactamente cómo ocurrió. Lo que uno hace en la investigación es eso, recurrir a todas las fuentes para tratar de ver qué fue lo que ocurrió. De hecho, aquí en este relato los judíos quedan como los grandes culpables. Sí, de hecho Pilato le dice, pero júntenlo con la ley de Moisés, con la ley judía, para que no tenga culpa. Él quiere salir con las manos limpias. Ahora a Pilato se le muestra aquí en el capítulo 19 como si fuera un hombre muy bueno. La historia y la tradición muestra que Pilato era malo, era cruel y perverso. Sí, por eso mataba sin misericordia. Así que hay una contradicción entre el Pilato histórico, que era un cruel malvado que mata sin ningún resquemor, con este Pilato que parece tan misericordioso. ¿Sí? Pues entre todas las profecías que hay acerca de Jesús, ¿existe alguna de que soltó, o la que se atribuye para Jesús, existe alguna que diga que se soltó a algún delincuente No, ninguna. en vez de él? No, ninguna. Incluso las profecías, amada Paula, es muy interesante que tengan presente esto. Todas las profecías que se consideran profecías vinculadas con Jesús, todas, absolutamente todas. Si traemos a un rabino bien versado en la escritura, el rabino nos va a desarmar todas, pero todas, una por una, no nos va a dejar ni una sola en pie. La única con la cual vamos a dar la pelea final nosotros va a ser Isaías capítulo 53, donde le vamos a decir al rabino, pero mire, esta no parece referirse a un pueblo, sino parece referirse a un individuo. Él va a apelar ahí, en ese momento, cuando sienta que lo llevamos a ese punto, a mostrar que la traducción de los masoretas está
viciada, y la traducción viciada partió con la Septuaginta, pero que en el original se ocupan, en el original que él no tiene ni que tampoco nosotros tenemos, habían plurales más que singular, para arreglar el Isaías 53. Aparte de Isaías 53, donde describe la muerte del como oveja que va al matadero, no hay más. Todas las otras las va a desmontar el rabino. Y lo que hace, el error que tenemos los evangélicos, los líderes, los teólogos, es que no saben ponerse en el lugar del rabino. Mi idea es que debemos colocarnos en el lugar del rabino para saber cómo me va a atacarme. Entonces yo ya las desmonté todas antes que el rabino, así que no trabajaría usando las profecías porque sé que me las va a voltear todas, especialmente las que aparecen acá, que se llaman a veces salmos mesiánicos. Va a ser su predilección votar salmos mesiánicos. Entonces hay que atacar por otro flanco si uno quiere justificar el cristianismo. Así que buena su pregunta. Vamos a mirar algo más de la pasión antes del recreo. Luego está el sorteo de la túnica. Ahí la túnica, cuando sortea la túnica es porque Jesús era un hombre muy adinerado, criado con buena chapa, tenía mucho dinero, según hay personas que dicen que su túnica valía mucho y por eso le sorteaban la túnica. ¿Has escuchado eso, no? Los teólogos de la prosperidad piensan que Jesús andaba cargado al oro, tenía mucha plata. Y se lo atribuyen a Y se lo atribuyen. Jesús, la verdad, era casi toda la admiración que siento por Jesús, que no estoy hablando en términos de religión, sino de admiración, es porque es uno de los personajes más nobles que ha pisado la tierra. Se pudo haber hecho rico, perfectamente pudo haber construido un imperio de riqueza, nunca se apropió de ningún bien de nadie. Si lo quieren ayudar, deja que lo ayuden, pero nunca se apropió de ningún bien. Cuando muere no tiene ni dónde lo entierran, y el dicho de él es válido. No sé ni dónde me acuesto la cabeza cada noche. Camina, es un loco, hay que reconocerlo, es un loco, alucinado, mágico, notable, pero no es un pillo, no es un sinvergüenza. Así que está de sobra decir que la túnica la sortearon por una cuestión de símbolo más que nada, pero no porque valía mucha plata o porque era un próspero. Él era un hombre sencillo, un verdadero hombre de Dios, un hombre del pueblo, no un truán, un tramposo. Los líderes de religiones actualmente en Brasil, en Filipinas, en Centroamérica, en México, son multimillonarios. Tienen tierras, aviones, transatlánticos. Yo sé de uno en México que es casi dueño de Guadalajara. Bueno, no se parece en nada al carpintero humilde, sencillo y honesto que era Jesús. Así que lo de la túnica, para que pregunta que él le sorteaba la túnica porque valía mucha plata, no, Jesús era un íntegro hombre. Yo podría decir que realmente tenía señora, que realmente nació de un nacimiento violento, seguramente amor de María con algún samaritano, que a lo mejor hasta su resurrección es solamente espiritual, pero eso no me lo quita de su grandeza no va por allí, su grandeza va por el lado de su genuinidad, de su honestidad, de su nobleza, de su valentía, aunque se equivocara en su locura, en eso él es incomparable. Y no me provoca admiración caminando por el agua, pero me provoca admiración que haya sido tan respetuoso de la gente, de toda la gente, de los ricos, de los pobres, que haya sido capaz de amar a todos. Eso sí es deslumbrante. Así que Jesús le sortean la túnica, lo crucifican. Profe, ¿Sí? pero bajo ese punto de vista, podemos colocar a Jesús al mismo nivel de la Sor Teresa de Calcuta, por ejemplo. Sí, es verdad. Lo podemos colocar en un nivel muy humano. A nivel muy humano. De muchos. Sí, de muchos. Pero con la diferencia para mí que es único él, en cuanto a cómo mostró una senda por la cual caminar. Pero para el creyente que tiene fe, este hombre es el Hijo de Dios. Y es el misterio de la fe, que es válido completamente también. ¿Qué más hay? El elemento colgado en la cruz está escrito en hebreo, en latín y en griego. ¿Se dan cuenta las tres lenguas? La lengua de los sacerdotes, la lengua de los romanos y la lengua culta, pero no está en arameo. Así dice, ¿no? A ver, ¿tienen algún paralelo? No está en arameo, está en los 3 idiomas, no está en 4 idiomas, solo en 3. Y dice Jesús Nazareno, Hebreo, rey. griego, latín. Sí. Hebreo, griego y latín, pero no está arameo.
Jesús Nazareno, rey de los judíos. El tablero en la cruz arriba es espectacular, porque muestra exactamente la pretensión de él y muestra todo lo de él. Jesús Nazareno, de Nazaret. Aquí se está Aquí está en arameo. ¿En qué versión? ¿En la NBI? ¿Nombra 4 idiomas entonces? Dice, el letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. O sea que Ah, no sacan colocan, el hebreo. sacan el hebreo. A ver, ¿qué versículo exactamente es? ¿Es 20, el, versículo 20. ¿es el 19 qué? 20. 19-20. Buena cosa para poderla mirar acá. A ver si... 19-20. Está con las letras en mayúsculas, ¿eh? Jesuis, ho Nazarios, ho Basileis, ton Johannion, Tauton oi ten Pitron, Oloi, Agenoman, ton Judai, Oti Egus. Aquí está. Estoy recibiendo, espérate. Ebriati, está, sí, aparece hebreo, Ebriati, Hebreo en vez de arameo. Ebriati, Pomaioti, Cristi, hebreo, latín, griego, no está arameo. Ahora, ¿por qué han hecho ese cambio? Es porque yo pienso que ellos han dicho, ¿por qué no han colocado en hebreo el dato cuando la gente no lee hebreo? Lo natural es ponerlo en hebreo. Es como que acá coloquen un dato en español del siglo, de la época del Miocid, del siglo XI, del siglo XII. No sé si ha visto el español del siglo XII, uno cuesta leer el español antiguo. Lo más natural es que lo pongan en español actual. A menos que aquí haya una variante, pero no hay evidencia de variante. A ver si tiene algún comentario pie de página en su Nuevo Testamento. No hay ningún comentario de que haya pie de página, o sea que haya variante. Yo tampoco tengo el dato de una variante, pero no, yo no me conozco todas las variantes, hay alrededor de 500.000 de variantes, yo no las conozco todas. Entonces si hay una variante ahí, sería muy... 400. ¿Ah? 400. No las conozco todas, son 500.000 de variantes. Con el Nuevo Testamento griego que tengo, el otro, debo tener acceso a 200.000 variantes más o menos, pero no tengo las 500.000, entonces... Allí podría haber una variante. En el texto no hay nada en el librillo, ¿no? Nada de la variante, ¿no? Ya. ¿Qué otra cosita más de la muerte? Lo otro que está al pie de la cruz, este dato está solamente en Juan, es buen dato, ¿ah? Estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas, María de Magdala. Viendo Jesús a su madre, junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la tomó consigo. La alusión es a Juan el apóstol y a María, la madre de Jesús. Esa es la tradición original. La tomó consigo para vivir con él. La cuidó. La tradición dice que Juan se llevó a María a vivir juntos a Éfeso hasta que María murió por los años 80. Entonces, esta es la lectura tradicional del pasaje. Hay una lectura que hacen las buenas teólogas europeas y que dice que las que están a los pies... Pero antes de eso, si fuera así, ¿qué pasa con los hermanos de Jesús? Es una incongruencia. ¿Ven la incongruencia? Vamos a mostrar la incongruencia. Lo que pasa es que no Antes quiero... de que Estoy muestren lo otro, desesperado. Miren, según los relatos bíblicos, Jesús tenía 4 hermanos varones. A uno de esos hermanos varones, llamado Santiago, Jacobo el Justo, Santiago el Justo, era el jefe de la sinagoga, el líder de la sinagoga. ¿Por qué a alguien lo nombra el líder de la sinagoga? Porque ese alguien cumple la Torá de una manera estricta. En la segunda tabla del mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, lo más fundamental para un judío que es miembro de una sinagoga, que sea nombrado presidente de la sinagoga, es que él tenga una relación especial ¿con quién? Con su papá y con su mamá. Si Jesús le dejó su mamá a un discípulo llamado Juan el apóstol y no a Santiago el justo, ahí hay una incongruencia más grande que un edificio, ¿no? Si uno dice, no, pero es que el otro no era convertido, no, momentito, no era convertido a esta fe nueva, pero era el jefe de la sinagoga judía. ¿Por qué no le dejó la mamá al hermano? Siendo que María era mamá de Santiago. Y si Santiago es llamado Santiago el justo,
que después llegó a ser el jefe de la iglesia cristiana, ¿cómo dejó votar a los demás? Entonces las teólogas europeas dicen, es evidente que este pasaje es un armazón literario y los que estaban a los pies de la cruz eran otras personas. Entre ellas estaba María Magdalena y a su lado Judá. Mujer, ahí tu hijo. Hijo, cuídame a la señora. Cuida a tu madre. Esa lectura que hacen las teólogas feministas la hacen porque el relato tiene una incongruencia con la relación de Juan, el apóstol, con María, la madre de Jesús. Tiene la incongruencia del caso de Santiago. Está buenísima, ¿no? Ahora, ¿quién estaba ahí a los pies de la cruz? La historia no nos dice con mucha claridad qué ocurría, pero la historia ha querido votar a María Magdalena, sacarla del libreto. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, María Magdalena no aparece nunca. Y resulta que ella es la protagonista número 1 de la resurrección. Los 4 evangelios coinciden que la primera persona que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena. Los 4 coinciden que la primera que anunció la resurrección fue María Magdalena. Y resulta que en los Hechos de los Apóstoles a María Magdalena se la tragó la tierra. Así que algo ha ocurrido. ¿Quién estaba a los pies de la cruz? A mí si me pregunta ¿quién estaba a los pies de la cruz? Estaba su mujer y su hijo. Que es lo natural, como lo han acarbotado, si era su papá, su mamá y su mujer. Ahora, eso para mí no es escandaloso. Ahora, ¿por qué no han colocado esto aquí? Porque han tenido un problema después que Jesús se va de esta vida respecto a la sexualidad de Jesús. Ha comenzado ese problema. Una chica muy talentosa, una universitaria, me dijo, tengo un lío en la cabeza. ¿Cómo le puedo cantar y adorar a un Jesús que le funcione el sistema nervioso central? ¿Cómo puedo cantarle a un ser que es hombre? Porque en nuestra mente siempre está la idea de que este Jesús es un ser asexuado, una especie de ángel, que no es ni hombre ni mujer, porque no es hombre, es una cosa distinta, es Dios. Entonces no tiene ningún tipo de intencionalidad sexual. Él deja que lo amen, dice algunos teólogos católicos, deja que reconocen que las mujeres se enamoraban de él, pero él las ama con amor santo. Esa es la respuesta católica. ¿Ya? Y puede haber sido también así de esa manera. ¿Ya? ¿Alejandro? Sí, los investigadores de la cruz de Calculo dicen que el famoso discípulo amado que aparece en Juan es el propio hijo. Sí. Es por eso que antes la nota yo quiero la nota. Es Judá. Porque yo ya, esa parte ya yo la había investigado. Es Judá. Y claro, usted se lo refiere a... Ahora, esa historia de María Magdalena y la vinculación con Jesús no es tan nueva, porque la gente piensa que es nueva, que se olvidó con el Código Da Vinci. No se olvidó con el Código Da Vinci. Es del siglo II de la era cristiana. Y la mejor muestra simbólica en la época del Renacimiento es la Santa Cena pintada por el gran Leonardo. ¿Ha visto el cuadro de Leonardo? Llegue a la casa, mírelo con mucho cuidado, véalo por internet, vea la imagen en grande, amplíela, y al costado de Jesús no hay un hombre, hay una mujer. Y la ropa con la que está vestida es la ropa justo cambiada con la ropa que tiene Jesús. Jesús creo que tiene rojo y azul, ella tiene azul y rojo. El intercambio de ropa indica que son parejas. Para Leonardo el tema era de esa manera, de cómo él lo explicaba. Bueno, hagamos el recreo. Nos faltó hablar de la lanzada, vamos después a hablar un poco de 19. Hay un episodio ahí muy interesante que es la lanzada. Como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, entonces aquí en el capítulo 19 verso 31, como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, aquí está el tema con Alejandro que hemos hablado, el tema del día, ¿eh? Bueno, aquí indicaría que es viernes, ¿te das cuenta? Dice, no es en una vez solamente, hay otros... Sí, hay otros datos de lugar, de fecha. Otros escritores que dicen que esa semana hubieron 2 sábados, que era el sábado pascual, que era el descanso así como nosotros, como las sí. Y un sábado semana. Y que dentro de esos 2 sábados ocurrió la pasión. En el medio. No, antes de la pasión, antes de la Pascua, o sea, del sábado pascual,
Puede ser algún documento que tenga bueno para poder mirarlo a ver cómo lo has leído ya. Sí. Bueno, aquí en el texto dice, verso 31 del capítulo 19, como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz. Bueno, el día de la preparación, o paracheve en latín, es decir, la víspera de aquel sábado en que se celebraba solemnemente la Pascua, no debía quedar ningún ajusticiado en la cruz después de la puesta del sol, eso según Deuteronomio. Por esta razón piden a Pilato que rompan las piernas de los ajusticiados, ya que así se provocaría la muerte inmediata por asfixia y podrían enterrarlos antes del anochecer. Entonces, la contradicción que tiene este pasaje, que es una contradicción importante, es que si es el día de preparación de la Pascua y es el viernes, pero resulta que era la Pascua el viernes. Entonces, ¿cómo era la Pascua? Tendría que ser el jueves. Entonces, por eso que se piensa que el Evangelio de Juan narra la muerte de Jesús un día antes, es decir, lo toman prisionero la noche del miércoles y lo matan el día jueves. Y eso concuerda bien, como era el día de la preparación para una fiesta solemne, que en este caso sería el viernes de Pascua, y no el sábado. ¿Y por qué no el sábado? Porque si fuera el sábado, entonces, ¿cuándo sería el viernes de Pascua? ¿Se da cuenta? Así que tenemos un problemita aquí en el Juan 19:31. Pero la preparación no es el mismo día viernes antes de las 6 de la tarde. Siempre que ese viernes no fuera viernes de Pascua. Ah, Pero en este ese caso viernes se reunían era dos. Pascua. Era Pascua. Así que tenemos un problema. O lo tomaron prisionero la noche de jueves y lo mataron el viernes, o lo tomaron prisionero la noche de miércoles y lo mataron el jueves. Si yo tuviera que ir a votar, no tengo duda, para mí lo tomaron preso la noche de miércoles y lo mataron el jueves. Y esto explica muy bien el Evangelio de Juan y concuerda con los sinópticos. El día viernes estaba enterrado. El Sanedrín no pudo haberse reunido para una reunión para justiciar a Jesús en la noche de la Pascua, porque estaban todos guardando sagradamente la Pascua. ¿Cuándo se pudieron haber reunido? Un día en la noche que no fue la Pascua, o sea, la noche de la madrugada del jueves o noche de miércoles. ¿Ok? Luego está ese que vinieron los soldados, le quebraron las piernas. Al llegar donde Jesús vieron que ya había muerto. No cabe duda que estaba muerto, porque algunos escritores han dicho que no, que estaba medio dormido, que después salió de la tumba. Los romanos no se pueden haber equivocado en saber que estaba muerto porque eran expertos en matar. Así que lo vieron muerto y por eso no le quebraron las piernas. Y luego uno de los soldados viene y le traspasa el costado con una lanza y sale sangre y agua. Eso, sangre y agua, puede haber un símbolo allí. La sangre, la expiación, el agua, el Espíritu Santo. Pero también puede ser una alusión a lo que vio el hombre que estaba presente, que era Juan, el apóstol, que dijo, salió como sangre y agua. Sería plasma. Eso significaría que Jesús habría muerto por la rotura del corazón. Porque cuando el corazón se perjudica, un ataque cardíaco, el ataque cardíaco hace que brote plasma antes que borbotón de sangre y luego plasma. La sangre se coagula. Bueno, algunos que saben mucho de sangre saben cómo funciona el tema de la cosa de la sangre, ¿no? Y luego está la sepultura, luego José de Arimatea, que era discípulo, aunque en secreto. Eso es muy bueno el dato, muestra cómo Jesús tenía adherentes aún en el Sanedrín. Ahí está Nicodemo igual. Nicodemo, y aquí tenemos... Nicodemo el mismo sería el Nicodemo del capítulo 3. Este Nicodemo junto con Arimatea están preocupados, tienen plata y por eso pueden enterrarlo en tumba de rico. Verso 42. Como era la preparación de los judíos y por la proximidad del sepulcro pusieron allí a Jesús. Es decir, muestra otra vez el relato que estaba cerca de la preparación de una gran fiesta. ¿Cuál fiesta era? Si alguien dice que era la del sábado, el problema que tiene es que cómo podían estar haciendo todo esto en el día viernes, que también era una fiesta sagrada. Tenía que ser el día jueves, antes de las 6 de la tarde. El comentario de la Reina Valera dice que enterrar era prohibido el sábado, pero Sí. no consideran Que era Pascua. que era la Pascua. Igual era prohibido enterrar en la Pascua. ¿Se da cuenta? Luego el capítulo 20, el primer día de la semana, el relato de la resurrección del capítulo 20, Juan, es muy lindo, es el relato que está por todos lados. María Magdalena, cuando todavía estaba oscuro, fue al sepulcro, vio removida la piedra del sepulcro. Eso es lo que dice que vio. Los relatos son un tanto incongruentes comparando con Mateo, Marcos, Lucas. Hay muchas variables. Pero por este relato ella fue corriendo, fue donde Simón Pedro a avisarle.
y también había otro discípulo, que supuestamente sería Juan el Apóstol, y luego dice, se robaron el cuerpo del Señor, no sabemos dónde está. Los otros salieron corriendo, llegaron, uno llegó más rápido, era más joven, y inclinándose vio los lienzos caídos, pero no entró. Después llegó Simón Pedro, él entró, vio los lienzos en un costado del sudario de otra forma, en otra posición, y entonces algo pasó. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes del sepulcro, y vio y creyó. Es decir, la posición de los lienzos algo afecta, porque parece que la idea es que el sudario estaría separado y los lienzos enrollados, según lo que hace el relato. Entonces el que vio y reflexionó sobre la posición del sudario con los lienzos, dijo, no pudieron los ladrones haber robado de esa manera, porque el ladrón no roba, deja todos los lienzos enrollados y deja el sudario justo en la posición un poquito más arriba, que era donde recostaba la cabeza del difunto. Así que ese parece ser la idea del relato. Todavía no habían entendido que según la Escritura debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron de nuevo a casa. El relato es muy sencillo, muestra a protagonistas, María Magdalena, a los dos apóstoles, y no hay una aparición. Ahora, hermana Cintia, va a preguntar. Sí, no, entre comillas, me gustaría escuchar su opinión en relación al manto sagrado que ya, el que actualmente está en Turín. Sí. Bueno, al manto sagrado se le han hecho pruebas de carbono 14. Ha sido muy sencillo de hacer. Han tenido que cortar un trozo del manto y hacerle evaluación histórica. La posibilidad de que el carbono 14 esté equivocado es viable, porque tiene que ver con el roce o el toque de manos posteriores. En la prueba que le hicieron, indicó que el manto es de la Edad Media, del periodo de comienzos de la Baja Edad Media, siglo XI, siglo XII, de ese periodo. El manto no es de la época del cristianismo. ¿Cómo reaccionaron los teólogos católicos para defender? Dijeron, el problema es que cortaron el manto de una punta, digamos, solamente fuera el manto, cortaron de una punta, y esta punta pudo haber sido tocada o haber estado en ambientes medievales. Tendríamos que cortar del medio, y ahí cortando del medio podríamos tener certeza si la cuestión es del siglo I o no del siglo I. A mí me parece que claramente la evidencia fue muy clara. Cortaron de varios lugares de los bordes. Todos indicaron Edad Media. Pero ¿por qué esa necesidad tan grande de que ese sea el manto? ¿Por qué no pasa nomás? En el manto se impregnó un rostro. ¿Cómo hicieron el truco de impregnar el rostro en el manto? No sabemos. O si el creyente, cualquier cosa antigua que se vincule con Jesús va a ser sagrada, valiosa. Pero lo que dijo Michelle tiene mucha razón, es pura plata. Puro... Sí, además para la Iglesia Católica es plata. Es que el tema del manto, uno analizando, es fácil. Si uno, por ejemplo, se pone un pedazo de sábana y se pinta la cara, uno la toma así y después la saca, la cara no queda así de delgadita como uno la ve, sino queda expandida. Sí. Se dobla, entonces la cara quedaría cuadrada grande. Entonces ahí se nota que no fue pintado. Sí. Sí, es un truco, pero es un muy buen truco, pero es del siglo XI o XII, no es de la época del siglo XV ni el XVI, es del XI y XII, es muy antigua, pero no es de la época de Cristo, no es el manto sagrado de Cristo. Pero sin embargo, la Iglesia Católica no dice ni sí ni no, porque sigue siendo un valor económico importantísimo. Supongo que tuviéramos el manto sagrado aquí y cobráramos por todos los turistas que vienen a verlo, nos conviene que esté el manto sagrado aquí. ¿Sí? ¿Usted cree que existe realmente el arca de Noé? de la antigüedad? ¿El arca de Noé o el arca del pacto? El arca del pacto, porque el arca de Noé difícilmente existe por el tiempo que ha pasado sí. y se ya trata. Yo creo que ninguna de las dos arcas han existido jamás. El arca de Noé nunca existió porque el diluvio, pero estudiamos en la apologética, lo estudiamos en Génesis, y el arca del pacto, que también la estudiamos en Éxodo, el arca del pacto. Solo hay que pensar que si los judíos construyeron un templo fastuoso con un arca de oro impresionante que pesa más de 27 kilos de oro puro,
Nunca nadie en la historia ha visto esa arca, nadie ha dado testimonio real de esa arca, no hay ninguna prueba histórica de que esa arca exista. Hoy día los etíopes en Etiopía dicen que ellos tienen el arca guardada, porque no se la han mostrado nunca a nadie. No se la han mostrado nunca a nadie. Además, Etiopía es un país muy pobre. ¿Por qué no venden el arca y arreglan todos sus problemas económicos? Si una fortuna, si encontrar el arca que anda buscando Indiana Jones, uno sería millonario con el arca, ¿no? Sí. Los judíos en el desierto seguramente construyeron un pequeño santuario, pero nada parecido a lo que han pintado en los relatos, porque la literatura de Éxodo y Números es literatura épica, no es historiografía pura. No hay ninguna evidencia de esta arca, ni de este tabernáculo fastuoso, ni siquiera, eso es para caerse de espalda, el famoso templo de Salomón, con toda su riqueza y con toda su grandeza. No hay un solo dato histórico, extrabíblico, que justifique la existencia de semejante fastuosidad. Así que... Aquí vamos a hablar de Moisés. Los mundos de reglamentos. Sí, esos reglamentos fueron creados por las escuelas levíticas en el periodo inmediatamente posterior al destierro. Pero eso es materia de nuestros estudios del Antiguo Testamento, que nos va a apasionar. En la iglesia católica, en algunas, hay, por ejemplo, un cuadro donde hay un pedazo de la madera de la cruz de Jesús. Una vez se la está vendiendo Omar Sharif. No hay ninguna forma de encontrar ni madera de la cruz de Jesús, ni nada de Jesús, nada. La cuestión de la tumba está al peor. Es el único evento arqueológico serio, pero que los judíos, con mucho talento propio de judíos, han escondido para que nadie siga investigando el tema de la tumba de Talpiot. Pero aparte de la tumba de Talpiot, que tiene que ver con los osarios, no hay ninguna otra cuestión que sea real. Ni siquiera las historias de María Magdala con su hija Sara, o con Judá en Francia, parecen tener una base plena. Por lo menos dejan ahí la incertidumbre, porque no hay pruebas finales contundentes. Bueno, volvamos al relato de Juan. Estoy en el capítulo 19, en el capítulo 20, el episodio de la resurrección, y aquí hasta ahora no hay ningún dato en el 21 al 10 novedoso, solamente María Magdalena la protagonista, pero no hay aparición. Pero a partir del verso 11, mire lo que dice aquí: María estaba fuera en pie. ¿A quién se refiere con esto? Llorando. Pero no entiendo cómo es esto. Si ustedes miran el 21 al 10, ¿qué había pasado? Ella fue al sepulcro, vio que no estaba el cuerpo, fue al sepulcro, vio que no había nada, se devolvió, habló con los apóstoles fueron al sepulcro, y ella deberíamos entender que fue detrás de los apóstoles, ¿o no? Porque otra vez está en el sepulcro. Sí. Vuelve a ir por segunda vez, entonces, según este relato, está fuera del sepulcro llorando. Mientras lloraba, se inclina hacia el sepulcro y vio a 2 ángeles. Esto concuerda con los relatos de los sinópticos, donde hay apariciones de ángeles. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Se llevaron a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Dicho, se volvió hacia atrás y vio a Jesús en pie, pero no sabía que era Jesús. Vio a otro personaje, un tercer personaje, pero ella no sabe que es Jesús. Seguramente puede ser porque está cubierto con el gorro, puede ser que está cubierto por las nieblas, que se lleva en la mañana, o está oscuro. El relato podría ser perfectamente válido, pues está oscuro. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dice: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Estaba desesperada por ir a buscar el cuerpo. Jesús le dice: María. Basta ese grito, solo ese grito para que le digan María, y ella, volviéndose, le dice en hebreo: rabino mío, Raboni. Maestro, dice, ¿qué quiere decir maestro? Entonces. Sí, pero Raboni o Rabuni no es maestro, es mi rabino, mi rabí. Mi marido. ¿Qué quiere? La cuestión es Ahora, esa cuestión tiene la siguiente problemática: que las mujeres judías no le decían rabino a los rabinos, porque las mujeres no iban a la sinagoga, a la enseñanza bíblica. La mujer no iba. La mujer, no sé aquí si saca la cuenta, imagínense, para vergüenza nosotros los varones, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 mujeres y solo 4 hombres, o sea, 60% mujeres.
9, no, 13, no, 70% de mujeres, eso es una locura. Es impensado, en el mundo judío la mujer no iba, no le era permitido entrar, las mujeres no entraban afuera, como corresponde, afuera, ahí, en una ventana, no entraban, no entraban. Había una puerta para entrar las mujeres. Había una ventanita para que pudieran escuchar cuando la sabiduría hablaba adentro, ellas estaban afuera. Pero así era, no estamos torciendo en realidad. Entonces no pueden llamarle rabí al rabino porque no era su rabí. ¿Quién le enseñaba a la mujer judía? El marido. ¿Dónde? En la casa. Y a él le decían Rabuni, mi rabí, al maestro. Ella, cuando él le dice María, ella le responde rabino mío. Es una declaración de qué. ¿De qué? No, es una declaración de amor, es el marido de ella. Si la gente dice, pero no están legalmente casados, porque no, probablemente no estén legalmente casados. No hay ninguna evidencia de que esté casado. Y si no está casado, ¿están en una relación mala? No. Lo que pasa es que los guachos no se casaban en la ley judía. El hijo ilegítimo no tiene derecho a casarse según la ley judía. Y Jesús es hijo de una madre, pero Dios sabe dónde está el padre. Así que es hijo ilegítimo. Entonces después Jesús muy románticamente le dice, suéltame. Suéltame. Ahora, nótese el relato, este relato, ¿por qué está aquí? ¿Cómo se coló el relato? Jesús le dice, no me retengas, suéltame. Porque todavía, ¿por qué hace eso? ¿Por qué hará eso? Porque luego al otro párrafo abraza a todos los discípulos. Tócame, ve, soy yo, mete la mano aquí, abrázame, está con ellos, come con ellos. Se pasa 40 días con ellos y a ella le dice, no me toques. No me toques. No lo quería. ¿Por qué? Porque seguramente el relato trata de demostrar de que las relaciones humanas habían terminado. Esa puede ser una forma de explicarlo. El relato es violento, es duro y también muestra a la María Magdalena como personaje principal del episodio de la resurrección. ¿No será que donde María Magdalena dice no me toques, se puede también pensar que hay un acto de confianza? Un acto netamente de confianza, porque ella sin preguntarle nada va a tocarlo. Sí, pues está acostumbrada a tocarlo. Y él dice que no la toque. Sí, eso, exactamente. Cuando le dice no me toques, es porque está acostumbrada ella a tocarlo. Ahora, ¿de dónde saqué todos estos datos? De la teología feminista. Las teólogas feministas de Europa están convencidas de que Jesús era la pareja de María Magdalena. Están totalmente convencidas. ¿Qué le puede uno responder a esto? Uno podría responder que él le dijo a ella no me toques porque ella era muy sentimental y se iba a poner a llorar a los pies de él y él está apurado porque tiene muchas cosas que hacer, entonces le dije que ese podría ser una respuesta. La otra posibilidad es porque aún él no ha subido al Padre y no quiere contaminarse tocado por un mortal, pero al otro párrafo lo tocan todos los discípulos. Ese gnosticismo al tiro. Sí, y además es gnosticismo. La otra posibilidad es que ella le ha dicho mi Raboni porque para ella él había sido su rabino porque le había enseñado la forma de leer la ley. O sea, la única forma de salir. Cuéntame la posibilidad de que la escuela juánica hayan querido distanciar a Jesús con María. Sí, suéltame para que se acabó la relación entre ambos. Queda como un misterio el tema, ¿no? Buen misterio. Fue entonces María Magdalena. Ese misterio, los hermanos no les gusta que quede misterio. A los hermanos de verdad no les gusta. ¿Me escuchan un momento? Porque no quiero que tengan dudas. A los hermanos no les parece bueno que los institutos les dejen ambigüedad. Cada persona debe tomar decisiones por sí mismo y estudiar e investigar el tema. Los profesores tienen que tener cierta idea puesta en la cabeza. Yo no tengo ninguna duda de la relación que tenía Jesús con María Magdalena. Ninguna duda. Eran pareja. No hay ni la más mínima sombra de duda de la relación que tenían. Y aquí el relato se coló en el Evangelio y dejó las pistas claras para que la gente que lee con ojos muy abiertos pueda ver que a los pies de la cruz estaba María Magdalena con su hijo y ahora en el capítulo 20 que estaba María Magdalena siendo la gestora de la resurrección. Cuando terminó su libro Ernesto Renan de hablar sobre la resurrección, dijo: la resurrección ha nacido del corazón de una mujer enamorada.
Es decir, ella está vinculada a la resurrección, aunque uno no quiera, de una manera mucho más notable que cualquiera de los apóstoles. Ella es el personaje en la resurrección. ¿Lo vio? Sí, para esta mujer enamorada Jesús estaba vivo, completamente vivo. Usted dirá, vio la película Jesucristo Superstar, ahí una mujer morena le canta a Jesús una canción muy linda que a los hippies de la época del 70 les encantaba, Yo no sé cómo amarte. Bueno, cuando era chico yo y leía sobre el tema de Jesús, yo tenía la impresión de que hay un Jesús en la iglesia católica, de que hay un Jesús en la iglesia evangélica, y que hay un Jesús que es el que yo vi a los 11 o 12 años en Jesucristo Superestrella. Fíjese, a esa edad que tenía 11 o 12, yo no tenía ninguna duda que el verdadero que me representaba la imagen de Jesús no era ni el Jesús católico. Me parecían atroces los curas, con toda su vida, me parecían atroces los evangélicos, y yo decía, claramente el verdadero Jesús está en el movimiento hippie, en Jesucristo Superstar. Eso tenía 11 o 12. Me pasé toda la vida estudiando, estudié, no lo digo con ninguna fanfarra, pero más de 15 años de teología. Conseguir títulos teológicos que para mí no tienen ningún valor, pero solo que me ayudaron a estudiar. Y hoy día, siendo ya muy viejo, casi 70 años, yo sigo pensando que lo que pensé a los 12 es de verdad. Estoy hablando en serio. Cuando tenía 12 y ahora que tengo 70, estoy cada vez más convencido de que el verdadero Jesús no está ni en el movimiento católico ni en el movimiento evangélico, sino que estaba en esa interpretación del movimiento hippie. No tengo ninguna duda. Ya pues, sigamos con el donde estamos. El Víctor me conoce de jovencito cuando yo tenía como 40 en aquella época, hace 30 años. Bueno, el capítulo 20, ¿cómo termina? Con la aparición a los discípulos. Aparece a Tomás, le dice que le meta las manos a los costados. Mire la contradicción, a María Magdalena no la deja tocarlo, al otro deja que lo abrace, que le meta las manos a los costados, lo cual indica que el capítulo 20, ese párrafo no hay cómo explicarlo. ¿La escuela juánica quiere separar a María? Sí, quiere botarla, quiere echarla afuera, porque le da problemas. El capítulo 21, la pesca milagrosa, ese capítulo otra vez es muy hermoso. No tenían que comer, Jesús preparó el desayuno. No tenemos, él dijo, echen la red, vayan a pescar, y mientras ellos pescaban él tenía preparado pancito, fueguito y todas las cosas. Se ve un Jesús preocupado de preparar el desayuno, lo cual es verdaderamente notable. Después está el primado de Pedro, que está colocado ahí solamente para demostrar que Pedro es el príncipe de los apóstoles, se le llama, porque Pedro se le dice, te vindico, cuídame las ovejas. El pastor que escogió Jesús del grupo era Pedro, y Pedro fue el pastor de la iglesia por lo menos hasta su muerte en la década del 60. Y luego está el episodio de Juan, porque Juan viene diciendo, Pedro viene diciendo, ya este que viene acá atrás, ¿y qué te importa a ti? Este va a quedar hasta que yo quiera. Y ahí se crea la tradición de que Juan no se va a morir nunca, porque según el Evangelio se ha muerto hace poco, la estrella inmortal se ha muerto hace poco. Entonces está justificado con ese relato. El epílogo dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, pienso que en el mundo no cabrían los libros que se tendrían que escribir. Es una hipérbole muy bonita. Me encantó. La hipérbole está linda, entiende que es una exageración. El epílogo era en el 20-30. Muchos otros signos realizó Jesús en presencia de sus discípulos que no han sido escritos en este libro. Estos se han escrito, ahí está el propósito del libro, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el gran propósito, la gran razón de ser. ¿Cuál era el versículo? El 20-30. ¿Cuál es el propósito del libro? Que la gente crea que Jesús es el Cristo y que creyendo tenga vida. Ese es el propósito de este libro, de verdad maravilloso. Hay para comentar todo el relato de cómo trató a Pedro. Hay un ejemplo notable ahí respecto a cómo lo vindica, cómo lo levanta. Pedro lo había negado, Jesús lo deja en pie con juego de palabras ahí en el griego, maravilloso juego de palabras. Me amas Pedro, me amas con amor, me amas con amor divino. Pedro responde, te amo con amor de amigo. Me amas con amor divino, te amo con amor de amigo. Y por tercera vez, me amas con amor de amigo, ahí le cambia, y Pedro dice, no, tú sabes que yo soy un bueno para nada,
yo te amo, está destrozado. Profesor, aquí hay muchos que utilizan este tema de que Jesús al resucitar no resucitó con el cuerpo de hombre, sino ya estaba Glorificado. glorificado. ¿Ya? Aquí cuando dice al atardecer, de que en el 2019, dice al atardecer de que el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les saludó. ¿Tiene alguna Ya, habilidad? nosotros tendríamos que decir que si aceptamos una resurrección corporal, en este punto es campo de fe. Si un creyente me dice, yo creo que resucitó corporalmente, tiene todo el derecho, porque es la fe que tiene y era la fe de la iglesia. Esta iglesia primitiva creía que Jesús de Nazaret había resucitado corporalmente, con un cuerpo que era misterioso, porque era el mismo cuerpo y no el mismo cuerpo. El mismo cuerpo el que tenía las marcas, pero no el mismo cuerpo en cuanto que podía vencer ciertas leyes como atravesar una puerta. Entonces era el mismo y no el mismo. En un sentido, Cristo, para la fe de los cristianos primitivos, ha resucitado, está vivo corporalmente y está en el cielo. El creyente que tiene esa fe hace muy bien. El creyente que piensa que resucitó solamente espiritualmente, especialmente en Portal Pior, diciendo que Jesús resucitó solo espiritualmente, va a tener que explicar estos relatos. ¿Por qué los escritos presentan un Jesús resucitado corporalmente? Pero eso se estudia en otro curso que se llama Cristología. En Cristología uno hace teología de las enseñanzas de los evangelios. Aquí solo hemos hecho el relato del Evangelio de Juan. ¿Está satisfecho con el Evangelio de Juan o no? ¿Ah? ¿Está bonito? ¿Le gustó más lo sinóptico? ¿Le dejan algunas dudas? A ver si tomamos 5 minutos para preguntas finales de Juan. Y luego los que van a hacer el examen se van a quedar. Y los otros que no lo van a hacer, se lo van a llevar y lo van a hacer en su casa. Sepa que va a llegar a 6 con la nota a hacerlo en la casa. Si lo hace aquí va a llegar a 7, responde las 7 preguntas. Como las 7 palabras en la cruz, ¿no? No preguntamos de las 7 palabras. ¿Qué preguntas le surgen después de leer el Evangelio de Juan? No, ese repaso del examen porque eso es una tentación de ayudar, no. ¿Qué creen que queda del Evangelio de Juan? Es una obra literaria verdaderamente genial que muestra que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios que ha visitado al mundo. Es el Logos que se ha hecho carne. Preguntas. Al final se ve una especie de disputa entre Pedro y Juan. Lo que pasa es que el relato quiere, en el apéndice añadido, mostrar que Pedro es el elegido por Jesús para ser el pastor principal de la iglesia. Y eso está en concomitancia con la historia, porque Pedro fue el pastor de esa iglesia, por lo menos hasta su muerte. Y lo indica colocándolo en el lugar, cuida mis ovejas, aunque has fallado, pero cuida mis ovejas. Y luego Pedro en el diálogo seguramente ficticio, dice, ¿y este qué de este? Y Jesús dice, ¿qué te importa a ti? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, algo así, ¿no? Es decir, de Juan está la idea de que no se muere nunca, porque la tradición es que Juan no se muere nunca, pasa más años que el resto y muere viejo. Entonces está esta idea de que Juan no se va a morir nunca, y lo han colocado ahí a propósito seguramente de la muerte de este Juan, que ha muerto ya anciano. Pero no es que hay una disputa entre discípulos petrinos contra discípulos juánicos, no hay tal disputa. ¿Qué alguna pregunta más? Profesor, solo Lucas hace el relato de que Jesús fue llevado al cielo y para todos los otros quedó aquí. En el Evangelio de Lucas. Sí. Sí, en Lucas Lucas añade la ascensión después. Sí, en el libro de los Hechos de la ascensión. Ay, me faltó un dato ahí, el dato del Pentecostés, no lo mencioné. A ver si lo vemos un poquito, un segundo nada más. Ese Pentecostés petrino, juanino, que yo debería haberlo mencionado, pero estábamos exaltados con María Magdalena y por eso no lo pusimos. Está en el capítulo 20, en el versículo... en el capítulo... Está en el 22:20, dijo, la paz sea con vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. Nótese lo que viene después, que esa es la cuestión importante, que el evangélico lea hasta allí nomás, pero después ¿qué dice? A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. ¿Va junto? ¿Qué indica? Indica que la iglesia juánica reflexiona sobre el poder, la facultad que esta iglesia tiene de perdonar pecados o de mantener en el pecado al pecador, y lo adjudica a que ellos son el recipiente del Espíritu Santo. Es la reflexión que hace la comunidad juánica.
ocurrió tal cosa, no, por ningún motivo. Está muy fuerte eso que aquí en ustedes les perdonen pecado, cuando es el propio Padre el que perdona pecado, y aquí es la iglesia la que perdona pecado. Por eso es que la iglesia católica se da el lujo de decirle, fuera de la iglesia, se enseñó por casi 2 milenios la iglesia católica, fuera de la iglesia no hay salvación. El dueño de la salvación, uno tiene que pertenecer a la iglesia católica para ser salvado. Bueno, que los evangélicos la cambian, quieren pertenecer a la iglesia evangélica para ser salvado. Cuando probablemente el corazón de cada ser humano lo va a ver Dios y Dios trata con cada ser humano. Eso del soplo, ni que pensar de los predicadores actuales que soplan y reciben, pero también esa es una aberración, una tontera innombrable. O sea, ni siquiera es una tontera, es innombrable. Si me dijera a mí, ¿qué textos bíblicos puedo usar en contra de lo que hacen eso? Es que no es un tema de textos bíblicos, es un asunto tan tonto porque aquí un ser humano que pretende dar una dádiva divina que solamente tiene que ver con Dios y otro hombre. En la relación de Dios con Vidal, con Víctor, yo no tengo ninguna posibilidad de entrar. En la relación de Dios con Mitch, yo no tengo ninguna posibilidad de entrar. Y este hombre que se adjudica el que, no sé, profeta, apóstol, pastor, lo que sea, es simplemente un chiflado. Está chiflado el tipo, y más chiflado están los que le pueden creer semejante incongruencia, porque el trato de Dios con los hombres es de él con cada hombre, de él con cada mujer, y ningún mediador entra, ningún fetiche tiene lugar. El único que podría ser mediador sería Jesús, como modelo de lo que es la autoconciencia de la divinidad. ¿Ah? El mensaje que se dice, el único mediador entre Dios. El único mediador, ya, pero aparte de nadie más, no me va a ponerme apóstoles, profetas, predicadores, que lo único que quieren es robarle la plata a la pobre gente, porque si yo le echo el Espíritu Santo a la hermana Laura, pues tengo el derecho a quitarle todo. Si el Espíritu Santo Alejandro, pues yo soy el dueño de su vida. No, eso es gente pilla, ¿no? Por ejemplo, va a una iglesia chiquitita en el campo y viene un instrumento danzando y todo y luego empieza a hablar en Uno lo escucha con todo el respeto del mundo. Pero ¿eso es válido? Dentro de lo que es difícil estar ahí seguro de que es válido o no, porque habría que verla especialmente decir que mucha gente hace muchas cosas con la máxima disposición. Pero es que no lo hacen no lo hacen de maldad. Claro. Mucha gente lo hace de mucho error nomás, pero no lo hacen de maldad. Pero hay otra gente que lo hace de pillo. Y está lleno de fábricas de pillo. Estos que soplaban, había uno que sacaban el saco, se tira el saco, todo al suelo. Yo fui a un lugar, los alumnos me querían llevar en un lugar y yo estaba enseñando, y esto era lo más aberrante que podía haber. Era el soplo del Espíritu. Pero ¿qué hacían con el soplo del Espíritu? Se daban vueltas y ¡pah! Eran gases. Vientos. Sí, en México. Eran vientos santos. ¡Pah! Y la gente ¡wow! La religión produce todo tipo de locura. Ladridos santos, alaridos santos, risas santas, vientos santos, todas esas cuestiones. Grados de histeria. Tipo, la persona se tira al sol y está ladrando 2 horas y un gato por ahí, otro. Esto yo lo he visto en México, en Centroamérica. ¿Por qué la gente hace eso? Porque la religión produce eso, produce estados de locura. El juicio crítico, el creyente no lo debe perder nunca. El día que alguien me venga a hacer que yo ladre para que pueda orarle a Dios ladrando, está loco el tipo. Todo esto es fenómeno de locura. Ahora, si Jesús sopló, si hizo eso, ¿por qué lo habría hecho? Porque está pensando en el Génesis cuando Dios le infundió soplo de vida al hombre. Y él podría estar pensando en infundirle soplo de espiritualidad a sus discípulos. Bueno, llegó la hora del examen. ¿Sí? Los últimos versículos 24 y 25 son pruebas de que el evangelio es una adopción en la escuela. ¿De que un propio en la escuela? Claro, por todos lados. Están hablando en plural. Sí. Varios que están hablando. Evidentemente. Nos consta que son testimonios verdaderos, que dan otras muchas cosas. Si quisiéramos escribirlas. Claramente una escuela, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nunca les hemos, yo como profesor he tratado de engañarles. Esta fue una escuela, la escuela Juan que preparó este libro de Evangelio. Vamos a hacer el examen la semana que viene, comienza un nuevo curso, no sé si no tenemos ningún libro. El curso se llama Bibliología, es
pura teología, pero en relación a la Biblia. Es inspirada, es inerrante, es relevante, como sabemos que se transmitió bien, todo el factor teológico de la Biblia. Así que les va a gustar muchísimo, porque pertenece a la teología pura. Bueno, que Dios les bendiga a los que se van.